Queremos dar paso a las preguntas también del público. Le agradecemos la presencia aquí también de un destacado profesor, estimado profesor, Eduardo Lagos Loren, que está con nosotros y nos va a hacer algunas consultas. Muy amable por la presentación, Elena. Tengo una observación y una consulta. Primero, hay que felicitarlo a todos por el día de las exposiciones. Estoy gratamente impresionado. Respecto a la observación Palonso, y que también tiene aspecto de ciudadano, sobre todo en épocas constitucionales en las que estamos, cuando uno le gusta la ley y las vienesas, no hay que mirar cómo se hacen. ¿Ah? Ya lo aprendimos con el desastre de la renta atribuida. ¿Ah? Y por Dios, en ese contexto que es importante velar por los derechos del contribuyente, y yo miro con mucha desconfianza y los llamo a tener atención sobre eso, sobre la importancia de mantener la calificación de la elusión en sede judicial, no administrativa, por lo mismo. Si ya tenemos leyes confusas, mal hechas, derechamente, por Dios, presumamos la buena fe del contribuyente. En materia civil hay una norma que dice que las cláusulas confusas se interpretan en contra de quien las puso. Bueno, nosotros como ciudadanos estamos en un contrato con el Estado, y el Estado pone estas cláusulas confusas con las cuales nosotros tenemos que lidiar. ¿Ah? Consulta y también observación a María Paz. Cuando se plantea todas estas limitaciones a los tratados de doble imposición, que son normas superiores internacionales, que prevalecen sobre ley doméstica, ya sé que en Estados Unidos no dicen eso. Philip Powestad, que te he hecho clase a ti, aplica convenio americano. ¿Ah? Ahí, pero nosotros sabemos que tienen norma supra o rango supralegal, digamos, ya. Es la doctrina chilena. Bueno, en Chile nosotros, ¿qué rabia da cuando vemos que a veces por meras disposiciones administrativas encontramos con que los contribuyentes ven limitados su derecho a acceder a los tratados, sobre todo de exigir todo este cumplimiento de requisitos que ni siquiera son legales, son administrativos, o sea, ni siquiera ley doméstica que está prevaleciendo sobre el tratado. A veces son meras disposiciones administrativas que pretenden limitar y prevalecer sobre los tratados, con abierta infracción a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con abierta infracción al artículo 3º, que consagra expresamente en cada tratado suscrito por Chile el principio de calificación autónoma del tratado. Las normas del tratado se regulan según cómo las entiende el tratado, no como las entiende la ley doméstica, siquiera. Menos aún entonces con ley o con norma administrativa. Sí. Eso quería observar. Sí, ahí un comentario nomás que yo creo que uno como contribuyente se le olvida, que los tratados internacionales tienen que interpretarse también en miras al propósito y al objetivo que tienen los tratados. Y los tratados de doble tributación buscan evitar la doble tributación. Entonces, no se nos puede olvidar simplemente porque existe una mayor exigencia en el cumplimiento de requisitos administrativos para poder impetrar los beneficios del convenio, cuál es el propósito y el objetivo que tienen. Y efectivamente que tienen un carácter, al menos para la teoría chilena, supralegal. Entonces, nosotros creo que el contribuyente tiene que, en buen chileno, envalentonarse más y exigir de mejor manera y en todas las sedes que sean necesarias el cumplimiento de los objetivos de los convenios. Y no simplemente quedarse con, bueno, es que esta resolución o esta circular dijo tal o cual, sino que tenemos que tomar un poquito más control sobre los derechos que como contribuyentes nos asisten. Por último, sí, Patricio, tú mencionaste un fallo, primero mencionaste un autor que yo desconozco, Carbonell, lo citaste con una publicación del año 2021, y citaste un fallo que era relevante de la Corte Suprema, una sentencia del año 2022 que no alcancé a tomar nota respecto de qué era. No sé si te acuerdas. La exposición va a quedar disponible al público, ¿no? Sí. Bueno, la profesora Flavia Carbonell, a quien yo cité en el artículo, es la directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Yo creo que es una de las personas que más ha escrito sobre razonamiento probatorio en Chile. Y además es una clasificación que venía del profesor Tarufo. Hoy día esa distinción yo creo que desde el punto de vista dogmático es generalmente aceptada a propósito de los principios. A mí personalmente me ha influenciado mucho, no solamente la profesora Carbonell, sino en general el derecho procesal, ¿no? Porque yo creo que es útil que estas reglas o clasificaciones o asistencias que vienen de repente de otras áreas del derecho en el fondo permiten ilustrar, a veces iluminar estas cosas que para los tributaristas se nos hacen
de cierta manera un poco confusa, porque en el fondo dice, claro, la regla tiene una presunción, ¿no? Pero al final cuando uno va y empieza a tratar de escarbar qué es lo que hay detrás de, llega, no, esto es un principio. Y uno cuando analiza los fallos, dicen, efectivamente esto está aplicado como un principio. Entonces yo creo que debiésemos quizás de forma más constante tratar de recurrir a otras cosas distintas al derecho tributario en sentido puro. Y yo ahí invitaría a leer a la profesora Carbonell, también a la profesora Catino, por supuesto al profesor Jordi Ferrera, y en general todos estos profesores que han tenido un gran desarrollo del derecho probatorio, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Si uno Rodrigo mira, Cerda también, sí, por supuesto. un notable ministro de la Universidad de Concepción que escribió un libro en relación con la prueba en materia de sana crítica y precisamente está bastante relacionado con el tema tributario. Sí, absolutamente. De hecho, el libro del profesor Piñailillo, que es de 1989, que es como la prueba en materia civil, se llama, que es una cuestión que todavía sigue siendo citada por los procesalistas. Yo creo que hay harto ahí, lo que pasa es que hay que meterlo más al tema tributario. Yo creo que para allá tendría que ir el sistema, y de hecho es lo que ha pasado con todos los sistemas que incorporan valoración conforme a reglas de sana crítica. Yo siempre digo esto, cuando uno ve los primeros artículos doctrinarios, por ejemplo, de la reforma procesal penal, de las críticas respecto a cómo se valora la prueba, son exactamente las mismas cosas que uno encuentra en materia tributaria. O sea, eso ha ido evolucionando en el tiempo, eso es parte, yo creo que de la madurez de los sistemas, ¿no? Y yo creo que los tributaristas deberíamos tratar de ir para allá, al menos a los que nos gustan los juicios. Lo otro respecto al tema de la sentencia, la que mencioné creo que era 137 de 2023, que es una sentencia que es de los últimos días de noviembre de este año, muy, muy reciente, o sea, probablemente va a ser objeto de casación, ¿no? O sí, está ahí. Efectivamente, por eso este seminario se llama de actualización tributaria. Estamos on fire con la Sí, no, es muy reciente. Y ahí lo que hace el fallo es, yo creo que se estructura de dos maneras. Yo no estoy de acuerdo con la resolución de fondo, quizás no tanto con la estructura. En una primera parte lo que hace, esto es una impugnación de una liquidación centralizada. Básicamente la primera parte de la sentencia lo que hace es criticar el cumplimiento de obligaciones de fundamentación, y aquí lo que dice derechamente es, dado que usted su cuadro solamente son códigos y cosas que yo no puedo interpretar con la mera lectura, esto adolece de ciertos vicios de validez y por lo tanto esta es una cuestión que debiese ser declarada como de nulidad de derecho público, lo dice expresamente. Y luego dice, ya, pero en el fondo igual estamos discutiendo sobre la efectividad de estas inversiones, así que entremos a revisar la prueba. Y finalmente termina revocando la sentencia de primera instancia, acoge el reclamo, pero deja entrever, más allá de que ya declaraba arriba expresamente que la liquidación adolecía de vicios de nulidad de derecho público, igual entra a conocer la prueba. Entonces dice, mire, este acto es nulo porque tiene vicios, pero igual el contribuyente aportó algunas cosas, entonces yo voy a valorar esas cosas y igual le voy a dar la razón al contribuyente. Entonces yo creo que si, desde el punto de vista de la estructura, si es que ya llegué a la conclusión de que el acto adolece de vicios de nulidad de derecho público, yo creo que eso es suficiente para dejar sin efecto el fallo. Ahora, afortunadamente en este caso el contribuyente tenía cosas para probar, o quizás logró entender, o tuvo una intuición que fue correcta respecto a qué es lo que tenía que probar. Pero muchas veces eso no pasa, a veces los actos... quizás a un contribuyente que tiene asistencia uno podría entender, o no sé, el contador o el abogado, oye, sí, esto va para este lado. Pero un contribuyente común y corriente que no tiene asistencia y que le llega esta cuestión por carta certificada y que no entiende de dónde salen las diferencias, ve afectado gravemente su derecho a defensa. Entonces ahí yo cuando digo, si debiésemos tener mejores obligaciones o cumplimiento de obligaciones de fundamentación, no para nosotros los asesores. En el fondo, yo creo que más allá de que uno crea en estas cosas desde el punto de vista teórico, yo creo que hay que tener preocupación por el contribuyente común y corriente que no tiene la asistencia y que requiere de un acto bien fundamentado para poder defenderse. Sin duda estamos en la misma línea. Por supuesto que el foco central aquí es el contribuyente, y recordemos que precisamente respecto de los derechos del contribuyente, la Administración Tributaria chilena en una primera instancia incluye administrativamente el reconocimiento de estos derechos para luego ser incorporados por el legislador. Independiente de lo que mencionaba recién Patricio y Elena, solamente complementar un punto respecto al fallo. El rol 137-2023 es sumamente importante porque marca un hito respecto de lo que fue la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de fundamentación del acto administrativo. Hay que recordar de que históricamente lo que señaló primeramente la Corte era
aplíquese la ley de base de los procedimientos administrativos, fúndese el acto con toda pulcritud para que, de forma tal de que el contribuyente entienda lo que se está razonando. Pasó el tiempo, cambia la integración de la sala, uno tiene que decir las cosas como son, cambia la integración de la sala, y el entendimiento jurisprudencial, ¿cuál fue? En materia tributaria la fundamentación es especial y es específica. Es distinta a la fundamentación general de cualquier acto administrativo y, por tanto, los códigos que ocupaban los vectores de observación de las declaraciones de renta se consideraban suficiente fundamentación. Y es en el mismo sentido que ahora la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago cambia este entendimiento y pasa a entender de que inclusive las liquidaciones centralizadas, dando cuenta de los vectores y de ciertas normas legales en las cuales se está fundando la emisión del acto, aún así no está suficientemente fundado, porque entiende la fundamentación como el encadenamiento lógico del razonamiento del órgano fiscalizador que llega a la conclusión de la diferencia de impuestos y que si no existe tiene que caer. Esa es la razón primordial, yo creo, de ese fallo, lo importante que es. ¿Ya? Nos queda tiempo para una pregunta más. Gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación muy buena, clarísima, enriquecedora en todo sentido. Me quedó solamente una duda en la presentación de convenio al principio, porque se mencionó la obligatoriedad que existe del certificado de residencia para poder aplicar la tasa rebajada o la exención, pero no se mencionó la resolución 58 del 2021, que el Servicio de Impuestos Internos exige adicionalmente, ¿verdad?, una declaración jurada por parte del prestador de servicio. ¿Se quedó afuera solamente o hay algo que yo no sepa? Sigue plenamente vigente, digamos, frente al Servicio de Impuestos Internos, pero la lógica era dar cuenta de lo maliciosa, vamos a decir, que es la prueba o la exigencia que exige la norma sobre el tema del beneficiario efectivo, con la única regulación que existe respecto a los certificados de residencia. El Servicio de Impuestos Internos ha avanzado muchísimo en temas de certificado de residencia y la presunción, y si yo tengo la declaración jurada, cuánto se extiende esa presunción, una serie de cosas, pero la verdad es que no hace referencia al beneficiario efectivo, que es lo que es realmente importante. Y yo insisto, yo creo que no hace referencia simplemente porque no tiene la posibilidad de hacer referencia. O sea, aquí, al igual que en el caso de las UVET, la verdad es que tenemos un vacío legal. En el caso de la UVET, aquí se dio por un tema, yo creo, de cocina política particular, digamos, y que se confundieron los financieros con los tributarios, pero en nuestro caso, o en el caso del beneficiario efectivo, es simplemente un vacío legal. Con esto ya cerramos. Gracias. Patricio, yo tengo un comentario más que una pregunta, y es respecto a lo que yo interpreto tus palabras con respecto al derecho de resistencia legítimo que tiene el contribuyente contra aquellos actos de la administración que vulneran la ley, francamente. Y es lo siguiente, aquí María Paz quizás sabrá de lo que hablo. Tú tienes, por ejemplo, acá una norma que decía, derogada hoy en día, que decía que el contribuyente iba a aprobar el crédito por impuestos pagados en el extranjero mediante documento apostillado. En mi experiencia, la aplicación a rajatabla de eso provocó que en una de las reformas tributarias últimas que hubo, el legislador derogara eso. Y ahora dice, se puede probar por cualquier medio de prueba legal. ¿Ya? No obstante lo cual, el servicio dejó pasar unos meses antes de dictar una circular, y en esa circular volvió a exigir que se acreditaron los créditos, valga la redundancia, con documentación apostillada. ¿Ya? Entonces tú vas a un proceso de fiscalización y le dices, la norma exige cualquier medio de prueba legal, los medios de prueba legal están definidos en el Código de Procedimiento Civil, y ahí te dice, están los instrumentos privados o los instrumentos públicos. Entonces uno va con la, por ejemplo, declaración de impuestos pagados en la declaración extranjera. Y te la tiran por la cabeza, para decirlo en buen chileno, te dicen, no, me lo tiene que traer esto apostillado, o yo lo necesito poder verlo en el sitio web de la autoridad del otro país, que dicho sea de paso, en todos los derechos anglosajones eso es imposible, en mi experiencia. No he visto todavía que se pueda. Aquí en Chile se puede, pero en otros países no. Y luego tienes ahí, uno como asesor, la encrucijada de decirle al contribuyente, ¿sabes qué? La ley dice tal cosa, pero el servicio hace tal otra, vulnerando la norma. ¿Ya? Entonces,
Y por eso te lo pregunto a ti y no se lo pregunto a María Paz, que probablemente está metida en esto. ¿Cómo haces ahí? Ah, chuta. ¿Cómo haces ahí para decirle al servicio de impuestos, o sea, para decirle al cliente, sabes qué? Tenemos aquí una discrepancia enorme entre lo que dice la norma y lo que el servicio vía circular exige? ¿Cómo se resiste? ¿Cómo hace uno como asesor para tratar de conciliar los intereses opuestos? Eso. Muchas gracias. Sí, yo creo que respecto al tema en particular de las fiscalizaciones de los impuestos pagados en el extranjero, y yo diría que en general con cualquier medio probatorio que proviene desde el extranjero, tenemos un problema en el sentido de que, de que quizás debiésemos avanzar, y yo creo que eso sí va a llegar en algún minuto a avanzar como a sistemas de interconexión de información que permitan, digamos, validar rápidamente estas declaraciones. Hoy día en general tenemos algunos que tienen códigos QR, otros algunos enlaces de forma de verificación que es más simple. Bueno, quizás yo he tenido suerte, pero en los procesos de fiscalización de impuestos de IPE, digamos, no he tenido tantos problemas, pero si esa situación se pusiera así, bueno, yo creo que la ley 21.210 lo que hizo fue incorporar el 8 bis número 5, digamos que es esta norma como derecho del contribuyente que básicamente limita la posibilidad de que el servicio te exija cualquier medio probatorio distinto a aquellos que están exigidos en la ley. Yo creo que esa norma es consecuencia precisamente de este tipo de casos, no solamente de este tipo de casos, sino que también de otros de fiscalización donde te exigían, por ejemplo, respecto a contratos consensuales, tráigamelo firmado por escritura pública, tráigamelo autorizado ante notario. Yo creo que como asesor, digamos, uno debe intentar resolver esta cuestión en sede administrativa, a pesar de que yo personalmente me dedico a los juicios, digamos, me parece que la respuesta no siempre va a ser la judicialización. Particularmente en ese sentido, yo como asesor del contribuyente no estaría dispuesto a, digamos, rectificar ni renunciar a los créditos de impuestos pagados en el extranjero, pero sí intentaría mediar o encontrar alguna forma de solución previa a la judicialización, porque si bien es cierto que el legislador a partir de ese mismo 8 bis número 5 te asiste con recursos de resguardo ante la administración propiamente tal, o ya si uno quiere judicializar vulneración de derechos respecto de esa norma específica, o bien la imputación del crédito en un procedimiento general, yo creo que dado que la norma es bastante clara, yo intentaría agotar de todas maneras cualquier medio de solución vía administrativa, quizás alguna reunión con jefaturas de departamento, jefes de fiscalización. O sea, a mí personalmente me encantan los juicios como ejercicio, pero creo que uno debe poner primero en la posición el interés del contribuyente, primero el interés, digamos, de que si efectivamente los créditos están pagados, cumplen con los requisitos, tratar de darle una solución ojalá amistosa dentro de la administración, más que la judicialización. Pero en cualquier caso no estaría dispuesto a renunciar utilizando judicialización solo como una última ratio. O sea, y en general en mi experiencia, cuando se generan esas discusiones, normalmente sí se resuelven en sede administrativa. Quizás a veces hay que apuntar como a un departamento jurídico, un departamento de fiscalización, pero normalmente uno llega a una salida amistosa en sede administrativa. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. También aclara mucho qué es lo que debemos hacer ya cuando estamos en la fase administrativa, en un procedimiento de fiscalización. Así que se agradece la pregunta. Bueno, yo quiero agradecer a los expositores, también al moderador Alejandro. Ha estado muy interesante, estimo, este panel. Y el Magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Concepción los deja invitados desde ya a una serie de charlas que vamos a tener durante el año 2024 en esta misma sede y también para el público de la audiencia a través de las cámaras. Así que muchas gracias por su participación.